Nuestro invitado de hoy, Aníbal Ibarra, legislador y también candidato a jefe de gobierno porteño en las próximas elecciones de allí del 10 de julio. Buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a ustedes. ¿Cuándo tomó la decisión? Porque no se hablaba nada de que iba a ser candidato a... En realidad, la decisión tendrá un mes aproximadamente, pero decidimos hacer lanzamiento el día de hoy, de allí vengo. Y vino a coincidir, porque la verdad que ya teníamos el lugar, la fecha, todo, con el anuncio que hizo la semana pasada Macri de unificación del 10 de julio, lo cual acelera todo, porque podía ser que decidiera, no sé, hacer las elecciones en agosto, septiembre, y esto quedaba más distante, no. Bueno, allí fuimos, así que vino a coincidir de una manera con el llamamiento a elecciones y que haya sido el 10 de julio. Esta vocación frentista que usted dijo que tenía, ¿es con algún sector en especial o con cualquier tipo de sector? No. A ver, yo pertenezco a lo que podría ser un espacio progresista, de centroizquierda, etc. Muchos pensamos más o menos lo mismo cuando hablamos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces nos ponemos de acuerdo sobre la defensa de lo público, sobre el rol de la educación y el rol del Estado, y todo eso coincidimos. Ahora, el tema es cuando vamos a nivel nacional, ahí salta todo por los aires. Y entonces, por eso cuesta conformar un frente electoral con todos los que pensamos en la ciudad más o menos lo mismo. Entonces, yo estoy conversando con Filmus, he conversado con sectores del kirchnerismo, con sectores del socialismo, con sectores del sabatelismo. Estamos, digamos, con esta vocación. Si se va a poder lograr o no, depende de nuestra responsabilidad y nuestra generosidad, si se quiere. Ahora, yo digo, señores, hagamos un programa, 10 puntos, 15 puntos sobre la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué vamos a hacer con inversión social? ¿Qué vamos a hacer con vivienda? ¿Con el Banco Ciudad? ¿Con la reforma impositiva? Coincidimos en estos 10 puntos. Bueno, si no nos ponemos de acuerdo en la primera vuelta, vamos a acompañar al que llegue a la segunda. Y entonces, de esta manera, tiene racionalidad. Yo espero que lo logremos, porque creo que estamos en inmejorable situación de recuperar la ciudad. Obviamente va de suyo que yo confronto política e ideológicamente con el gobierno de Macri, y creo que estamos en condiciones de recuperar la ciudad. Usted hablaba de esta vocación frentista con sectores que ideológicamente puedan tener muchos puntos en común. Ahora, Telerman ideológicamente puede estar cerca, pero ahí hay un límite, ¿no? Sí, con Telerman, no desde lo personal. Yo creo que él tenía demasiadas ganas de ser jefe de gobierno. Tenerlo está bien, ahora hacer cualquier cosa para llegar me parece que no, sobre todo cuando eso incluye pasar por encima del voto. A ver, vamos a decirlo en términos futbolísticos. Alguien puede tener ganas de ser titular si es suplente. Ahora, arreglar con el contrario para que le parta la pierna al delantero nuestro para entrar uno, y la verdad que ahí me parece que no. Y entonces, sí, hay un tema político. No Ibarra, ¿usted cree que el tema Cromañón puede ser algo negativo en su campaña, en su imagen, en el público, en los electores de la Ciudad de Buenos Aires? Yo creo que no pasa por allí la división. En todo caso, el cuestionamiento viene de sectores políticos que son más conservadores, más liberales, más de derecha, y esos pueden tomar el Cromañón. Y la sociedad no compró la versión oficial de la política, ni en el peor de los momentos, es decir, la política fue por un camino y la justicia y la sociedad fue por otro, a tal punto que hoy yo me puedo cruzar con gente que jamás me votó ni me va a votar, pero que dice que fue una desmesura y que no está de acuerdo con la institución. Por lo tanto, bueno, después cada uno hará su evaluación, pero no creo que sea una cuestión que decida respecto a mí el voto, ¿no? Me llama la atención que usted en varias oportunidades dijo, en estas horas en las que está presentando su propia candidatura, que eventualmente competiría con el propio Macri. ¿Es información o es una especulación suya, conociendo a Macri, entendiendo que él, si no está seguro de que va a ganar, no tiene la vocación para enfrentarse a Cristina Kirchner? No es información para nada. Yo creo que él también todavía está en duda, y simplemente me preguntan y yo digo, yo no descarto que él sea candidato a jefe de gobierno, porque está buscando armar un polo con Duhalde, con otros sectores del radicalismo conservador, el propio Cobos. Entonces, ellos están presionando para que él sea candidato a jefe de gobierno, porque además corre el riesgo de perder todo. Claro. Es decir,
¿por qué él pone la elección el 10 de julio? Porque si la ponía cerca del gobierno nacional, le dicen las encuestas, mira, Cristina Fernández no le vas a ganar, fíjate lo que pasó en Catamarca, fíjate lo que pasó en Chubut, y entonces él quiere por lo menos curarse en salud y ver si... Y en definitiva él lleva más votos que Michetti, y yo diría, o es Michetti o es él. Pero si a mí me dicen, bueno, como una especulación, porque la verdad es que no es dato, yo creo que va a ser él. De todas maneras, no nos altera, son dos caras de una misma moneda. Y creo, yo lo dije recién en el acto, creo que Macri va a terminar siendo el Das Neves porteño. Es decir, adelanta las elecciones pensando que eso lo puede catapultar en la presidencial, y creo que va a haber sepultado sus sueños presidenciales con la elección del 10 de julio, así como le pasó a Das Neves en Chubut. ¿Usted habló de Macri o Michetti? ¿A Rodríguez Larreta lo descarta totalmente que sea candidato? No, eso sí hago un análisis y me parece que hay quienes dicen que Rodríguez Larreta puede recuperar en una campaña y que Michetti puede ir para abajo en una campaña, pero hoy los números le dan más a Michetti, así que si quiere asegurarse, para no parar todo, la presidencial en octubre y esta, por lo menos dirá, bajo yo o Michetti para dar más pelea. Pero, insisto, es decisión de ellos, no nos altera a nosotros, y cualquiera de ellos está expresando lo mismo, está expresando un gobierno que, digo, en la ciudad ha puesto ganadores. Ganadores que son las consultoras privadas, que las contratan, hacen un negocio fabuloso para cualquier cosa, Tienen que analizar, yo decía hoy, cuánto tránsito pasa para alguna medida, consultora privada. Son las empresas de basura, ganadoras porque cobran un contrato fabuloso. Son los grandes desarrolladores inmobiliarios. Y yo tengo un proyecto de ciudad totalmente distinto. Para mí los ganadores tienen que ser otros, tiene que ser el ciudadano común. Si envía a su hijo al colegio privado, bienvenido sea, y es una decisión de cada uno, pero que si lo envía a un colegio público tenga una educación de calidad, que haya un Estado que crea la educación pública y que invierta. Lo mismo que sean ganadores el que hoy no tiene vivienda, sector bajo o sector medio, porque hay un Estado que facilita el acceso al crédito o que construye viviendas sociales. O sea, en mi proyecto de ciudad hay otros ganadores distintos. Ahora, respecto de ganadores y perdedores, en el tema seguridad, por ejemplo, que es otro de los temas que podríamos mencionar, hoy hay una polémica instalada a partir del anuncio que hizo hace algunas horas nada más la ministra de Seguridad, Nilda Garré, respecto del rol de la Policía Federal, ¿no es cierto?, de sacarla de algunos puntos fijos de custodia para que hagan prevención de delito. Sí, yo creo que esto es un escalón más en algo que nunca debió haber sido, que es la competencia y la pulseada entre la ciudad y la nación respecto de la policía. Nosotros, la verdad que perdimos una oportunidad histórica, porque yo estoy de acuerdo con la creación de una policía, la Policía Metropolitana para la Ciudad de Buenos Aires. Yo no la pude hacer porque tenía la ley Cafiero que me lo impedía. Un artículo prohibido. Y entonces, ¿qué hacíamos? Le dábamos recursos a la Policía Federal. Le comprábamos patrulleros, motos, cuatriciclos, chalecos. Le financiamos la incorporación de personal, porque nos decían, bueno, y no tenemos más personal, pagamos nosotros. Bueno, esa fue mi filosofía, porque no podíamos tener una propia policía. Bueno, Macri la pudo tener porque le derogaron ese artículo a la ley Cafiero. Muy bien, entonces hasta ahí bien, y todo sector de oposición, centro, arriba, abajo, derecha, izquierda. Pero la hizo en competencia con el gobierno nacional o con la Policía Federal. En lugar de sentarse y planificar, decir, mire, yo voy a crear la Policía Metropolitana, a ver, ustedes se van a ocupar de esto, ¿qué le parece a nosotros? Coordinar, buscar el consenso, que hizo, no, le nombro a Palacio y le mojo la oreja. ¿Lo odia? Ah, sí, yo lo traigo a Palacio. Y además le voy a pagar 2 veces o 3 veces el sueldo. Entonces me entro a sacar todos policías federales que vienen a la Metropolitana. Y además voy a ponerle GPS a los autos y además las pistolas. Entonces entró una competencia para ver, quién era más macho en el barrio. Y no se puede manejar un concepto de unidad de policía y seguridad así. Entonces, en lugar de complementarse y mejorar la calidad de vida de todos, la seguridad de todos, fue una pelea. Y entonces hoy la federal dice, yo tengo que estar en la calle para prevenir delitos. Y me hacen estar dentro del hospital. Mande usted la Metropolitana a un hospital. Y Macri dice, no, me están sacando. Bueno, a ver, así perdemos todo. Entonces me parece que se tienen que sentar como digamos, estadistas que son, y definir con racionalidad, porque, insisto, de esta manera el jamón del sándwich somos todos. Lucio. Sí, en este escenario, digo,
no coincido con usted que sea muy estadista, ¿no? Suponiendo que no se junten. Está bien. Claro, deberían ser. Suponiendo que no se pongan a dialogar y que el gobierno nacional mantenga su decisión, ¿qué pasa con la seguridad de dos puntos críticos, que son edificios de la colectividad judía y estadios de fútbol? ¿Qué pasa? ¿Quién va a proteger esos dos puntos críticos? Yo no sé si la decisión del gobierno nacional tiene excepciones. La verdad es que no estoy en ese aspecto. Si no fueran en los estadios de fútbol y en las canchas, creo que la Policía Federal es insustituible hoy por hoy. La custodia de lugares determinados, la Policía Metropolitana lo puede hacer perfectamente. Acá tenemos una gran paradoja. Son personal que viene en un 70-80% de la Federal, con experiencia en la Federal. Son 2.000 efectivos. Hoy hay 2.000 efectivos en la Metropolitana. 2.000 efectivos, con lo cual pueden custodiar todo lo que se les ocurra. Lo que pasa es que dicen, no, nosotros queremos estar en la calle. Bueno, pero si los delitos son de la Federal, no son de la Metropolitana. La Metropolitana no tiene por ley que ocuparse de los delitos. Entonces, este es el problema. Entonces, los puntos fijos los podría cubrir la Metropolitana perfectamente. La cuestión de los estadios, ya viene la Federal. Yo creo que eso no va a ser modificado porque la verdad que sí, no se está en condiciones, y en esto sí yo compartiría de que la Metropolitana lo suma. Los otros sí, como hacer un desalojo en un inmueble. Claro, ahora el gobierno de la ciudad dice que no está preparada, que operativamente no están en condiciones, por ejemplo, de hacer un desalojo en el Bajo Flores de, no sé, 30, 40 personas. Pero, a ver, vuelvo a repetir. Si uno mira cuando Macri incorporó personal a la Metropolitana, era que se iba a ocupar de todo. Y yo la verdad, que insisto, si hay que, en una jornada de fútbol donde hay que poner miles de policías, no, momento, ahí no. Ahora, un desalojo que cuando es por usurpación es competencia de la ciudad. ¿Y cuántos policías puede necesitar? ¿10? ¿35? ¿120? Tiene 2.000. Lo que pasa es que Macri que dice, somos fenómenos. Ahora sí, hay que echarlos, pero háganlo ustedes, paguen el costo. Él no quiere pagar el costo de ir y desalojar, ni siquiera con la orden de un juez. Entonces, me parece que esta es otra lógica. Uno se tiene que hacer cargo de lo que tiene. Cuando uno reclama seguridad y tiene a la policía, se va a tener que hacer cargo de situaciones complicadas. Si no, deje la policía en el gobierno nacional. Entonces, si yo no me voy a hacer cargo de las cosas. Entonces, esto es lo que tiene Macri. Macri es el primero en decir lo que hay que hacer, pero animémonos y vayan ustedes. Y la Metropolitana, cuando lo escucha, o sea, si usted mira los spots, son un fenómeno, nos cuidan la seguridad, perfecto. Ahora, cuando hay que hacer algo, no pueden ni desalojar un inmueble y no pueden cuidar una escuela. La verdad es que claro, ahora usted imagina que la lectura que se hará desde el gobierno de la ciudad será una suerte de victimización de lo que es el gobierno de la ciudad en detrimento de las decisiones que toma el gobierno nacional en materia de seguridad. Va a ser así. Imagino que ese es el escenario que se está planteando ahora. Va a ser así porque es lo que mejor le sale la victimización. Pero insisto, tienen que sentarse los dos, planificar, complementarse, y la verdad que debiéramos estar contentos que además de los miles de efectivos de la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires, además hay 2.000 policías metropolitanos. La verdad que debiéramos estar todos contentos y todo debiera funcionar mejor, no de esta manera. ¿Por qué? Porque no se puede utilizar la seguridad como una disputa a ver si saca un voto más o menos. Entonces, peleémonos en otras cosas, en esto no, muchachos. El que paga los platos rotos es el ciudadano común. Pero claro, pero además, a ver, ¿cómo es esto? Resulta que tenemos 2.000 efectivos más de la Metropolitana, equipados, con experiencia, etcétera, y tenemos este conflicto. Ahora hay responsabilidad tanto un poco del gobierno nacional como del gobierno... Es la pelea porque todos entran en esa pelea. Entonces el gobierno nacional dice, me mojó la oreja, le hizo denuncias Macri a la Policía Federal, dice que el gobierno nacional es responsable de todo, y dice, y además, ¿querés que yo te cuide de los hospitales cuando vos tenés 2.000 personas? No. Y la verdad que tampoco se responde así porque, insisto, en el medio está la gente de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta creo que acaba de decir que va a hacer una denuncia contra el gobierno nacional argumentando una ley específica por el tema de la seguridad. Pero no se arregla esto en el medio que vamos a esperar que un juez de acá a un tiempo resuelva. No, señores, esto es política, son un gobernador, otro ministra. Siéntense, resuelvan a puertas cerradas, en secreto, hagan lo que quieran, pero pónganse a discutir esto seriamente, porque insisto, no es que están jugando con cualquier cosa, es la seguridad de la gente que es el punto central. Entonces, vuelvo a repetir, si tenemos 2.000 metropolitanos más, equipados, con experiencia, bueno, podemos utilizarlo para justamente cubrir más lugares que no estaban cubiertos, y planifiquen y complementense, no se peleen como chicos. Adrián. Sí, Ibarra, usted ya fue hombre que manejó la ciudad de Buenos Aires y está planteando las cosas que haría de otra manera. También le pregunto qué cosas haría de otra manera, pero de las que usted hizo en su gestión, porque se me ocurre que gran parte del electorado
por allí tiene algún reclamo para hacer. Sí, o en todo caso, ¿usted mismo hace algún mea culpa? Sí, a ver. Puntual, ¿no? Puntualmente. A mí me quedaron todas las cosas inconclusas, porque me sacaron 2 años antes. Es decir, y si yo dijera, yo hubiera puesto mucho más fuerza, lo hice porque creamos la Corporación del Sur, construimos viviendas en el sur, etcétera, pero yo le hubiera puesto mucho más al desarrollo del sur, porque hay tal desigualdad de décadas y de décadas que parece otra ciudad de Buenos Aires. Y entonces, aún con esfuerzos, como insisto, nosotros hicimos la Corporación del Sur, que el día de hoy genera mucho desarrollo en el sur, yo estoy como que no alcanzaba todo eso, que había que afectar de más recursos, más políticas desde las distintas áreas, concentrar mucho más de lo que hicimos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Esto digo como un tema que lo hubiera hecho con más énfasis, mejor, por cierto, y hoy yo tengo mucha más experiencia en el gobierno y en este sentido fue, digamos, muy bueno hacer un repaso de la gestión que hicimos y encuentro muy buenos resultados y, por cierto, bueno, otras cosas. El déficit habitacional, usted recién hablaba de la zona sur, el déficit habitacional que hoy es uno de los problemas más graves de la ciudad de Buenos Aires, todo el escenario de tomas que estamos viendo tiene que ver justamente con eso, ¿no? Y los planes que se anuncian de construcción de viviendas, ¿son cumplibles? A ver, si yo le exigiera a Macri que resuelva el déficit habitacional, sería un chanta, ¿no? Es decir, ¿por qué? En una gestión, en 2 gestiones, porque tenemos la gente que vive en villas, la gente que vive en inquilinatos, hoteles o pensiones, la gente que alquila, porque hay mucha gente de clase media que quiere tener su vivienda y tampoco puede. Entonces, la verdad que no se puede resolver todo un déficit habitacional en una gestión. No se lo pediría a Macri, yo estuve sentado ahí, la verdad que, vuelvo a repetir, sería un chanta. Ahora, una cosa es cuando un gobierno construye viviendas sociales, favorece el acceso al crédito de sectores de clase media, financia la construcción de viviendas por parte de cooperativas, da créditos para adquisición de viviendas sociales. Cuando uno hace todo esto, bueno, va bajando una situación que es casi explosiva en forma permanente. Ahora, este gobierno, la verdad que no le interesó porque hay una medida, y más allá de las palabras, siempre cuando alguien habla hay que ir a los números. Entonces, cuando uno dice resultados, cuando a mí me destituyen había 3.000 y pico de viviendas en construcción, ¿no? Que son pocas con el déficit, poquísimas, pero eran 3.000 y pico que estaban construyéndose, 1.500 de esas en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Y teníamos planes, créditos, bueno, no importa. Este gobierno desfinanció. La plata. Perdón, ¿y con esas viviendas qué pasó? ¿Alguien las siguió o quedó todo ahí? Algunas siguieron, otras no, pero y las que entregaron son todas empezadas en nuestra gestión. Un día vino el del Instituto de la Vivienda, no el de ahora, el anterior, y dijo, vamos a entregar 800 viviendas por acá, y qué sé yo, muchas más de las que han entregado otras. Yo me cansé, le digo, díganme de todas esas que van a entregar, una que hayan construido ustedes, o licitado ustedes. Licitado, no le digo, porque por ahí no, ninguna. Ah, bueno, listo. Entonces, pero bueno, con esto pasa, el polo educativo Saavedra, que queda en Galván y Crisol Larralde, van a ver que da con tiempo, va a haber bombos y platillos de inauguración. 3 años lo tuvieron parado. Nosotros hicimos el proyecto de polo educativo, 3 escuelas, hicimos la licitación, empezó la obra, llegaron, parado. Y ahora que nosotros le pusimos plata que era para subtes, y que como no podían hacer subtes de endeudamiento, le dijimos, úsenlo para las escuelas, por lo menos en lugar de tener la parada, la plata que está pagando intereses, ¿cómo la tienen guardada en el banco? Úsenlo en la escuela. Bueno, y ahora lo van a terminar y van a decir, hemos terminado este proyecto. La verdad es que, insisto, no le han prestado atención a la construcción de viviendas, no les interesó. La plata que ponía la legislatura la sacaban. A ver, lo mismo que pasó en subtes. En subtes, en el año 2008, le pusimos 300 millones de pesos para subtes. Pasen los 300 millones por otro lado. Ahora van a inaugurar este año, no antes de las elecciones, pero este año, estaciones de subtes que ya estaban listas cuando a mí me destituyeron, casi. No pusieron plata y recién las van a terminar ahora. Van a decir, inauguramos subtes. Pero no, inauguraron 3 años de atraso. Bueno, hubo otras cosas que sí le interesaron hacer.
Otras cosas que sí le interesan hacer. Privilegiaron baldosas le prestaron mucha atención. De eso, en el 2008 también sacaron 120 millones de pesos que eran de obras en escuelas y las pasaron a baldosas. Y a ver, esto no es un invento mío, está escrito por el propio ministro de Economía porque tiene que rendir cuenta de eso que hace. Entonces, es un gobierno que tiene otras prioridades. La prioridad no es vivienda social, sin duda. Tatiana. Aníbal, usted propone convocar a un frente en donde encuentra puntos ideológicos en común para enfrentar a Mauricio Macri en las elecciones. Macri, y gobernar después, ¿no? Y gobernar después. Sí. Macri convoca algo similar para las elecciones presidenciales. Estamos yendo a un esquema, digamos, propone un esquema básicamente de bipartidismo. ¿En dónde queda la ideología en todo esto? Bueno, justamente es una expresión ideológica totalmente distinta una y otra. No porque juntarse esté mal en un caso y bien en otro. No, juntarse la verdad que con el que uno coincide está bien. Juntarse de cualquier manera para mí está mal. Yo la verdad que juntarme con otro porque me va a dar un par de votos, pero pienso totalmente distinto, no. La verdad que no, y siempre por lo menos intenté ser coherente con esto. Ahora, no es el problema juntarse, el problema es juntarse con quiénes y para qué. Entonces, si yo digo, yo tengo como convicción defender lo público, el rol del Estado con lo privado, que yo no digo que todo lo privado sea malo, no, pero tiene que articularse, no puede ser que el Estado sea una canilla que pasa recursos al sector privado. Bueno, si yo me junto con gente que piensa de esta manera, está muy bien. Ahora, Macri se junta, y está muy bien que se junte, pero con otro objetivo. Él piensa sustancialmente distinto, él hace prevalecer lo privado, él tiene otro concepto de los derechos humanos. Hoy yo leía una carta que él mandó a las Fuerzas Armadas en el 2007, donde decía que estaban siendo perseguidas por las desgraciadas circunstancias de 30 años atrás. O sea, los miles desaparecidos, los torturados, eran desgraciadas circunstancias, en lugar de llamarle por su nombre, genocidio. Bueno, hay un concepto totalmente distinto. Entonces, el problema no es juntarse, el problema es para qué uno se junta. Y yo no coincido con los objetivos que se junta Macri. Es más, por todo lo que él combate al gobierno nacional son las cosas con las cuales yo estoy de acuerdo. Es decir, yo puedo criticar que la verdad que el INDEC no es confiable y debe tener un INDEC que sea confiable de estadísticas en un país. No estoy de acuerdo con que hay muchos caudillos provinciales que hacen alianza con el gobierno nacional, forman parte del esquema del gobierno nacional y la verdad que son sectores que están allí por una cuestión de poder, pero que piensan totalmente distinto. No estoy de acuerdo con